Bien, amados hermanos, vamos a disponernos ahora a la predicación de la palabra del Señor. Así que quiero invitarles que si pueden poner sus celulares en modo avión o en silencio para que no haya interrupción. Pedirles también, hermanos, para que podamos estar todos concentrados, que cualquier distracción que haya en nuestras cabezas, cualquier pensamiento de la semana que pasó, de la semana que empieza y nos esté desconcentrando, amados hermanos, les animo a que ustedes y yo podamos estar en este momento concentrados. Amados hermanos, el día de hoy quiero que nos ubiquemos entonces allí, estamos en nuestro texto principal, que es Romanos 3, del 9 al 12, del 9 al 12. Cuando hablamos de la salvación, amados hermanos, es necesario que hablemos de las doctrinas de la gracia. Cuando estamos adentrándonos, amados hermanos, en la doctrina de la salvación, cuando hablamos de la soteriología, que es el estudio de la salvación, es obligatorio, hermanos, que hablemos de las doctrinas de la gracia. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, amados hermanos, estamos hablando de 5 doctrinas particulares que están relacionadas con la salvación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han estudiado sobre las doctrinas de la gracia? ¿Quiénes las han estudiado, las han escuchado alguna vez, las han visto? Bueno, quiero mostrárselas rápidamente aquí en la pantalla. Esto se conoce, hermanos, como las doctrinas de la gracia, o los 5 puntos del calvinismo, bueno, como lo quieran llamar. Estas doctrinas de la gracia, amados hermanos, están interconectadas cuando hablamos de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, amados hermanos, tenemos que hablar de las doctrinas de la gracia. Ustedes ven allí entonces depravación total, elección incondicional, redención particular, llamamiento eficaz y perseverancia de los santos. El año pasado tuvimos una serie llamada el Ordo Salutis. Dentro de esta serie que estuvimos viendo, el orden de la salvación, ustedes recuerdan que estuvimos viendo algunas de estas doctrinas. Por ejemplo, vimos la elección incondicional, ¿no? Vimos que de toda la raza caída, de toda la raza humana pecadora, Dios decretó elegir a algunos para salvación, de forma incondicional, es decir, Dios no vio nada bueno en nadie, simplemente por el puro afecto de su voluntad. Vimos también el llamamiento eficaz, vimos que cómo Dios llama a estos elegidos en el tiempo que Él ha determinado llamarlos por medio de la predicación de su palabra. Se llama eficaz porque ningún pecador elegido puede resistirse a este llamado. Todos los que hemos acudido o respondido al llamado de Dios lo hemos hecho de manera eficaz. No nos hemos podido resistir a esta gracia. Vimos también, hermanos, la perseverancia de los santos. Vimos que cómo Dios obra a través de la vida, por medio de su poder, por medio de su gracia, para que todos los que Él ha llamado perseveren hasta el fin. Dios los preserva en sus manos y es por eso que creemos y predicamos a la luz de la palabra que aquellos que Dios ha salvado no pueden caer de la gracia, no pueden perder su salvación. Así que vemos 2 doctrinas que aún no hemos estudiado y es la depravación total y la redención particular. Hoy, amados hermanos, quiero que estudiemos la doctrina de la depravación total. Dios mediante, el otro mes estaremos viendo la doctrina de la redención particular. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por todos o solamente por los elegidos? Bueno, vamos a ver eso en la próxima lección de esta serie de las doctrinas de la gracia. Amados hermanos, así que la lección de hoy es la depravación total. La depravación total. La salvación, hermanos, sabemos que es por gracia. Por eso se llaman doctrinas de la gracia. También sabemos, hermanos, por las Escrituras y lo que hemos estudiado con el Ordo Salutis, es que la salvación es del Señor. La salvación le pertenece
a Dios. Es una obra monérgica. Hemos dicho que la salvación es una obra monérgica, es decir, que solamente uno trabajando. ¿Quién trabaja? Dios. Es una obra de Dios. No creemos que la salvación es sinérgica, es decir, que el hombre coopera o que es Dios trabajando junto al hombre. Ahora, sabemos que nosotros respondemos, pero ¿respondemos cuándo? Cuando ya Dios ha obrado en nosotros. Ahí, en algunos puntos que estuvimos viendo en el Ordo Salutis, vimos que el hombre responde. Pero en términos generales, amados hermanos, recordemos que la salvación es absolutamente por gracia. Dice el salmista que la salvación le pertenece a Jehová. Es una obra monérgica, es únicamente Dios trabajando, Dios obrando. Cuando vemos, amados hermanos, las doctrinas de la gracia de estos 5 puntos, algunas personas o algunas iglesias abrazan 3 o 4 de las 5 doctrinas. Es decir, de las cinco puntos, dicen, no, yo abrazo solamente o creo 4 o creo 3. Pero al hacer eso, amados hermanos, la comprensión del Evangelio, la comprensión de la salvación se va a ver afectada, se va a ver dañada. ¿Por qué? Porque estas doctrinas están interconectadas, es decir, que una depende de la otra. Cuando hablamos de la depravación total, tenemos que creer esta doctrina para poder creer la elección, o para poder creer la elección tenemos que creer la redención particular, y para creer la redención tenemos que creer el llamamiento y la perseverancia de los santos. Así que, hermanos, es incoherente decir que de las 5 doctrinas de la gracia yo solamente abrazo 3 o 4 o 2. ¿Por qué? Porque están interconectadas una de la otra. En este caso en particular, hermanos, para poder tener una mayor comprensión, y ese es mi anhelo en esta mañana, amados hermanos y amigos, es que a la luz de esta doctrina importante, la depravación total, ¿qué dice la Escritura con respecto a esta doctrina? ¿Qué es la depravación total? No quiero, hermanos, que ustedes únicamente comprendan hoy la gravedad del pecado. Eso es claro. Y no quiero que ustedes hoy solamente se vayan entendiendo la condición terrible del hombre natural sin Cristo, sino que ustedes hoy, al entender bíblicamente y correctamente esta doctrina de la depravación total, haya una mejor comprensión del Evangelio. Y no solo eso, quiero que ustedes hoy tengan un entendimiento y un agradecimiento más profundo al Señor por su gracia, por su amor, por su misericordia, hermanos, al amar a pecadores como nosotros. Quiero que ustedes hoy, al entender esta doctrina de la depravación total, hermanos, se rindan delante del Señor, al entender que este amor inmerecido, hermanos, que usted y yo no merecemos, nos lleve a postrarnos delante de nuestro Señor. No es un entendimiento, hermanos, teórico, teológico de esta doctrina, porque eso lo puede tener cualquiera, sino es un rendimiento, hermanos, al Señor que ha decidido amar a depravados totales, como usted y como yo. Ubiquémonos entonces, hermanos, en nuestro texto base, Romanos 3. Como es una predicación temática, amados hermanos, hay un texto base que es este, pero le voy a pedir que esté concentrado, porque vamos a tener que ir a varios textos, así que estén allí ágiles para buscar en nuestras Biblias otros textos para poder estudiar esta doctrina importante. Leamos nuevamente el versículo 9, hermanos. Dice la palabra de Dios, Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo haciendo una pregunta en la distinción entre los judíos y los gentiles. Pablo viene desde el capítulo 1, desde el capítulo 2, hablando de la gravedad del pecado, hablando de la situación, de la condición de injusticia en la que se encuentra el hombre. Y Pablo comienza el capítulo 3 también diciendo: ¿acaso nosotros como judíos tenemos ventajas? ¿Acaso nosotros como judíos tenemos privilegios? Y Pablo dice: sí. ¿Cuál fue la ventaja que tuvimos nosotros los judíos?
Bueno, que a nosotros se nos confió la palabra de Dios. Pero Pablo lo que va a decir ahora, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los judíos menos pecadores que los gentiles? Y Pablo dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado en todo el capítulo 1, 2 y 3 a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, que todos están bajo pecado. Ahora ese todos, ¿quiénes son todos? ¿Será los judíos y gentiles de la iglesia de Roma? ¿Será los judíos y gentiles de la época de Pablo? ¿Será los judíos y gentiles antes de Pablo? ¿Quiénes son todos? ¿Qué dice allí más adelante en ese mismo capítulo, hermanos, el versículo 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, cuando Pablo escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo no sabía que usted y yo íbamos a nacer, ¿o sí? Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, todos pecaron, todos están bajo pecado. Los que han vivido hasta esta fecha, los que están viviendo en este momento, a los que les estoy escribiendo y los que van a vivir de aquí en adelante. Es decir, hermanos, que cada uno de los descendientes de Adán, desde Adán hasta la última persona que nazca, hasta la segunda venida de Cristo, estamos bajo pecado. Todas las personas, cada uno de los descendientes de Adán. Así que cuando Pablo dice que todos están bajo pecado, Pablo está diciendo cada descendiente de Adán. Cada una de las personas estamos bajo pecado. Ahora, cuando hablamos, amados hermanos, de la doctrina de la depravación total, y cuando nos encontramos aquí con esta palabra pecado, tenemos que definir qué es pecado. Y seguramente si yo les pregunto a ustedes, ustedes podrían cada uno darme una definición de pecado. Y si miramos teologías sistemáticas o libros de teología, podríamos encontrar definiciones de lo que es el pecado. Pero quiero que veamos a la luz de la palabra cómo la misma Escritura define lo que es el pecado. Vayamos, hermanos, al primer libro del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Allí al final de nuestras Biblias, amados hermanos, antes del Apocalipsis está Judas y después, antes de Judas, está Primera, Segunda y Tercera de Juan. Primer libro del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Escuchen, hermanos, cómo define también el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, esta debería ser la definición de pecado. Una definición clara y sencilla y bíblica de lo que es el pecado. ¿El pecado qué es, hermanos? Infracción de la ley. La palabra, hermanos, pecado, que aparece en el Nuevo Testamento, en la mayoría de las partes que aparece la palabra pecado, la palabra griega significa en el español errar al blanco o errar el tiro. Errar al blanco o errar al tiro. Ahora quiero que piensen, por ejemplo, en un arquero, cuando lanza sus flechas, ¿tiene qué? Un blanco, ¿no? Tiene un tiro. Cuando están ahí practicando y tienen el punto en el medio, ¿cuál es el propósito de esos arqueros o de esas personas? El tiro, el blanco, ¿no? Es decir, que cuando no da el tiro, ¿eso se sería qué? Errar. Eso es lo que llamaría la Biblia pecado. Errar al tiro o errar al blanco. Hermanos, usted y yo tenemos un propósito, y es que cumplir la ley de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, cumplir la palabra de Dios, obedecer todo lo que Dios demanda, todo lo que Él pide en las Escrituras. Así que cuando usted y yo no hacemos lo que Él hace, estamos errando al blanco, errando al propósito. Y eso es lo que significa la palabra en griego cuando vemos allí la palabra pecado. Vayamos, hermanos, a nuestras Biblias
ahí al libro de Romanos también, capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17, dice, esa sería la definición de Pablo de pecado. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hasta ahí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ahora, hermanos, ¿por qué Juan y Pablo están definiendo pecado como transgresión de la ley, como infracción de la ley? ¿Por qué ellos están diciendo que eso es una infracción de la ley? Porque ellos definen el pecado como una infracción de la ley. Y Pablo lo va a explicar ahí en el versículo 12, 5:12, Romanos 5:12, ahí mismo donde estábamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre? Por Adán. Así que Pablo, ¿qué tiene en mente? O sea, ¿qué suceso tiene en mente Pablo en este momento? La caída de Adán. Pablo está definiendo, hermanos, la caída de Adán como transgresión de la ley, como infracción de la ley. Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos? Pablo tiene en mente la caída de Adán. Pablo está diciendo que lo que sucedió con Adán es pecado. Y estamos viendo que pecado es infracción de la ley. Pero si ustedes van, hermanos, a Génesis 3, cuando sucede la caída, allí aún todavía no aparece la palabra pecado, sino hasta el capítulo 4, cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Hermanos, dice que la palabra pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley estaría transgrediendo Adán? ¿Cuál sería la ley que Adán estaría violando? Recordemos entonces que todo hombre ha tenido la ley natural escrita en su corazón. Pero Adán tuvo una ley positiva, una ley añadida. ¿Cuál fue esa ley que Dios le dio a Adán? ¿Cuál fue la ley que Dios le dijo a Adán? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto, hermanos, es lo que se conoce como una ley añadida, una ley positiva. Aparte de la ley que ya Adán tenía escrita en su corazón, conocida como la ley natural en ese momento, Dios le dio una ley adicional a Adán. Le dijo, puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así que, amados hermanos, el pecado es infracción de la ley. Todo, hermanos, cuando hablamos de la ley estamos refiriéndonos, ya hemos estudiado la ley moral de Dios. Y dentro de la ley moral de Dios cabe cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de infracción. Piense en cualquier pecado, hermanos, piense en cualquier infracción en contra de Dios y allí dentro de la ley moral entra, se acomoda, cabe. Amados hermanos, la Escritura presenta dos clases de pecado. La Escritura habla dos tipos de pecado. El pecado como un problema legal y el pecado como un problema moral. Entonces, problema legal es algo que sucede fuera de nosotros, es decir, algo externo de nosotros. Es una declaración legal en contra de nosotros. Y el pecado como un problema moral es algo que sucede dentro de nosotros, dentro de nuestra experiencia. Quiero que empecemos entonces, hermanos, con el pecado como un problema legal. El pecado, hermanos, como un problema legal, esta clase de pecado ha sido imputado fuera de nosotros. Es decir, por la caída de Adán, Dios ha imputado a toda la humanidad con pecado, con la culpa de Adán. Es un acto judicial, hermanos. Es un acto judicial. Antes de nacer, antes de que usted y yo
fuésemos concebidos, ya veníamos con la culpa de Adán. La culpa de Adán por su pecado fue imputada, hermanos, de forma legal a toda su descendencia. Esto, hermanos, no tiene nada que ver con los hechos o con los actos, sino con una imputación legal. Por eso, hermanos, que esto en teología se llama la imputación o el pecado transmitido. Ahora, ¿qué es lo que se está imputando? ¿O qué es lo que se está, este acto judicial, qué es lo que se está dando al hombre? Bueno, se le está imputando la culpa de Adán. La culpa de Adán, hermanos. A toda la raza humana. Amados hermanos, Dios había decretado que usted y yo naciéramos en algún momento. Ya íbamos a nacer por decreto y aún sin haber nosotros nacido, ya cargábamos con la culpa de Adán. Así que, hermanos, es importante que ustedes entiendan. El problema legal del pecado es un pecado imputado, es un acto judicial, es decir, que sucede fuera de nosotros, es algo externo, es una imputación que Dios hace a toda la descendencia de Adán. ¿Qué es lo que se nos imputa? La culpa de Adán. La culpa de Adán. Por eso es que cuando leemos otra vez ahí Romanos 5:12, Pablo dice entonces, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y nuevamente Pablo tenía en mente ¿a quiénes? A todos los hombres. A todos los descendientes de Adán. Y Pablo está diciendo, el pecado entró al mundo por Adán, por un hombre. Y por él entró la muerte y por consiguiente todos están muertos y todos están en pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí mismo, hermanos, veamos también esta imputación legal en el versículo 19. Ahí mismo en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, se les imputó ¿qué? El pecado, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amados hermanos, el día del juicio final, usted y yo, delante del Señor, nos presentaremos con un representante. O estaremos muertos en Adán, o estaremos vivos en Cristo. Hermanos, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra forma de presentarse delante de Dios. Decirle, Cristo, aquí estoy y me presento con mi justicia, me presento con mis obras, me presento con yo mismo como mi propio representante. No, estaremos muertos en Adán o estaremos vivos en Cristo. Eso es lo que va a suceder el día del juicio final, hermanos. Vayamos ahí al siguiente libro, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, para que podamos seguir entendiendo lo que dice la Escritura con respecto a esta imputación legal, este acto judicial, hermanos, que sucede fuera de nosotros. Esto, hermanos, no depende de nuestros hechos, de nuestros actos, es una imputación legal. Primera a los Corintios 15, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Toda la humanidad murió en Adán y en Cristo estarán únicamente los que confíen en Él. Todos los que confíen en Él serán vivificados. Todos los que pongan su confianza en Cristo. Otra vez, hermanos, vemos un acto judicial. Algo que es externo a nosotros, fuera de nosotros. Usted y yo, antes de ser concebidos, ¿qué habíamos hecho para llevar el pecado? ¿Qué acto? ¿Qué pecado en nuestra experiencia? Ninguno. Por eso es que se llama que es una imputación legal, un acto judicial. Venimos desde antes de la concepción con la culpa de Adán. Y seguramente, amado hermano y amigo, usted se estará preguntando, y es una de las preguntas que las personas suelen hacer cuando uno habla de este tema, y es, ¿por qué yo tengo que asumir lo que yo no he hecho?
¿Por qué yo tengo que asumir algo que Adán hizo? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán haya caído? Bueno, en primer lugar, hermanos, seguramente si usted hubiera estado en lugar de Adán, también hubiera caído. Adán era un hombre justo, un hombre bueno, semejante a Dios, pero cayó. Así que, hermanos, no vaya a pensar que usted hubiera estado en el Edén en lugar de Adán, usted se hubiera obedecido, no. Usted también hubiera caído. Pero para esa pregunta, hermanos, hay dos respuestas. ¿Por qué yo tengo que asumir las consecuencias de lo que otro ha hecho? La primera respuesta no les va a gustar, pero es lo que la Escritura dice, es porque Dios lo quiso así. Porque Dios lo quiso así. Y en segundo lugar, hermanos, otra respuesta a esa pregunta es por el principio de representación. El principio de representación. ¿Qué es el principio de representación o cabeza federal? Cuando vemos el término hombre, hermanos, allí en Génesis, cuando ustedes ven la palabra Adán, esa palabra Adán tiene dos significados, es hombre y humanidad. Adán ha sido escogido por Dios, este individuo, como el representante de la humanidad. Quiero que veamos eso un poco en Génesis capítulo 5, versículo 2, para que ustedes puedan comprender a la luz de la palabra lo que estoy tratando de comunicarles. Génesis capítulo 5, versículo 2. Dice allí la Escritura, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cuántos individuos aparecen allí, hermanos, en este versículo? Dos. ¿Quién? Varón y hembra, Adán y Eva. Pero dice que los llamó ¿cómo? Adán los llamó ¿cómo? Humanidad. Hermanos, por el principio de representación o cabezaduría federal, el término hombre, Adán, no solo se refiere al hombre como individuo, sino al hombre como colectivamente, como toda la humanidad por él representada. Desde otra perspectiva, hermanos, Dios ve a la humanidad representada en Adán. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Adán hubiese obedecido? Usted y yo, ¿qué hubiéramos recibido? La vida eterna. Toda la humanidad hubiese ganado la vida eterna. ¿En quién? En Adán. En la obediencia de Adán. Si Adán hubiese obedecido. Por eso, hermanos, que cuando ustedes escuchan a las personas cuando dicen los derechos del hombre, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Los derechos de quién? De toda la humanidad. No están refiriéndose únicamente a los derechos de quién, de los varones, sino de toda la humanidad. Por eso ustedes ven cuando decimos el pecado del hombre, ¿a quién nos estamos hablando? El pecado de toda la humanidad. Y yo sé que seguramente hoy en día con todo esto del feminismo, esto no les gusta, pero así es como la Escritura lo muestra, así es como estos términos se reflejan. Los pecados del hombre, los pecados de la humanidad, los derechos del hombre, los derechos de toda la humanidad. Amados hermanos, entonces, dentro del pecado legal, del problema legal, tenemos que es un pecado imputado. Es un acto judicial que sucede fuera de nosotros y lo que se nos imputa, hermanos, es la culpa de Adán. Toda la humanidad viene con esta imputación, con la culpa de Adán. Así que, por otro lado, hermanos, quiero que veamos ahora el problema legal. El pecado como un problema moral. ¿Qué sucede en qué? En nuestra experiencia. Recuerden entonces que el pecado legal es algo que sucede fuera de nosotros y el pecado moral sucede dentro de nosotros, sucede en nuestra experiencia. Hermanos, una pregunta. ¿Desde cuándo usted y yo somos personas? Desde el momento de la concepción. Muy bien. Yo sé que según la ley colombiana, alguien es persona cuando nace, pero eso no es bíblico. ¿Alguien es persona? Desde la
concepción. Desde cuando el embrión recibe allí vida. Allí, hermanos, desde ahí usted y yo fuimos personas. Desde ahí alguien es personas. Por eso, amados hermanos, es que el aborto es un homicidio. Porque están matando a una persona. Ya sabemos que según las leyes de este mundo, es persona supuestamente desde que nace o desde el 8º mes, del 7º mes, no, hermanos. Alguien es persona desde la concepción. Este problema legal, hermanos, moral, es un pecado que es transmitido. ¿Cómo es transmitido este pecado? Por generación ordinaria o natural, es decir, de padres a hijos. A este pecado, hermanos, es lo que se le llama depravación total, porque es algo que está dentro de nuestros ser, es un problema moral. A esto, hermanos, es lo que en teología conocemos como depravación total. Es el pecado que se vive, que se experimenta. Sin embargo, hermanos, tanto el pecado imputado como el pecado transmitido, ambos matan eternamente. Ambos nos envían al infierno. Tanto el pecado imputado como el pecado transmitido matan eternamente. Ahora, hermanos, ustedes ya han podido ir dimensionando la gravedad del pecado. Que no es un problema, hermanos, cualquiera, no es un problema frágil, un problema liviano, que si no es un problema totalmente grave en la condición del hombre. No es solamente, hermanos, que usted y yo cometamos pecados, sino que ya todo hombre viene con un problema legal, con una imputación legal. Desde su concepción, desde antes ya viene con esta culpa del pecado. Es decir, hermanos, que ya estamos sin Cristo, súper muertos, doblemente muertos, tanto el pecado imputado como el pecado transmitido. Hermanos, es un problema serio. No hay un vislumbre de vida, no hay una luz en la condición del hombre. Por eso, hermanos, es que debemos apreciar a Cristo, porque Él vino a resolver este problema. Él vino a resolver el problema más grande del hombre, y es el pecado. Amados hermanos, Cristo no vino a resolver estos problemas triviales que usted y yo tenemos cada día. Él no vino a resolver nuestros problemas financieros. Él no vino a resolver nuestros problemas de salud. Él no vino a resolver nuestros problemas emocionales ni sentimentales. Él lo hace, Él lo puede hacer en su bondad, en su gracia, en su misericordia. Pero hermanos, Cristo vino a resolver este problema grave del hombre, y es el problema del pecado. Ahora, ¿cuál de los dos problemas vino a resolver Cristo, el legal o el moral? Ambos. Y cuando hablamos, hermanos, del pecado transmitido, decimos que entonces lo que se transmite sería ¿qué? Si aquí lo que se imputa es la culpa de Adán, ¿qué sería lo que se transmite? Lo que se transmite, hermanos, es la corrupción de Adán. Se imputa la culpa de Adán y en la transmisión se transmite la corrupción de Adán. Nuestros hijos son corruptos, ¿por qué? Porque usted y yo somos corruptos. Usted y yo somos corruptos porque nuestros padres son corruptos. ¿Aquí hay alguien presente que pueda decir que nunca tuvo un padre? Estoy hablando de tema de generación, ¿no? No vaya a pensar, es que mi papá me abandonó, entonces yo no tuve papá, no. Estoy hablando de que hay alguien que pueda decir que nunca tuvo un padre. Si hay alguien que diga que no tengo un padre terrenal, esa persona estaría libre de pecado por generación ordinaria. Pero ¿quién no tuvo un padre terrenal?
Todos tuvimos. ¿Excepto quién? Cristo. Ahora entienden por qué Cristo tuvo que nacer de la manera que nació. Recibió la humanidad de María. Ahora, eso no quiere decir que María haya sido inmaculada, también era pecadora, pero la forma en cómo se transmitía el pecado era, ¿qué? Por generación ordinaria o natural, es decir, por medio del hombre. Por eso Cristo no podía haber tenido un padre terrenal. Su padre era Dios, el Dios Padre celestial, y su madre, de quien recibió esta virtud humana, era María. Amados hermanos, cuando usted y yo escuchamos esta palabra o este término de depravación total, yo sé que tal vez para ustedes y para muchas personas esta expresión de depravación puede sonar muy, muy fuerte, muy exagerada, así que es preciso hacer algunas aclaraciones de lo que no es depravación total y de lo que sí es depravación total. Por eso es que otros prefieren llamar esta doctrina como corrupción radical en vez de depravación total, pero así es como se conoce en teología, así es como usted la va a encontrar en los libros de teología sistemática y en todos los libros de teología usted va a encontrar el término depravación total. Esta doctrina bíblica, hermanos, enseña que toda la raza humana ha sido afectada en todas sus facultades, en todo su ser, en todas las partes, por causa del pecado de nuestro padre Adán. El hombre está espiritualmente muerto, hermanos, en delitos y pecados. Es incapaz, indispuesto, inhabilitado, sin deseos por Dios o su justicia por causa de la caída. Hermanos, eso es lo que significa esta doctrina. El hombre no tiene deseo por Dios. El hombre está inhabilitado por sus delitos y sus pecados. El hombre tiene una inclinación constante hacia lo malo. El hombre tiene una inclinación constante hacia el pecado. Eso es lo que significa la depravación total, hermanos. Sin embargo, cuando hablamos de depravación total, no nos estamos refiriendo a que el hombre podría llegar a ser tan malo como podría ser. Eso se llamaría como una depravación absoluta. Sería como que el hombre expresa su depravación siempre a la enésima potencia, a un nivel infinito. Ahora, ¿el hombre llega a ese nivel? No. La depravación total, hermanos, no significa una depravación absoluta. No significa que el hombre siempre va a llegar al límite, intensivamente. Por ejemplo, cuando los niños mienten, ¿es pecado? ¿Es pecado? ¿Podrían hacer algo peor? Sí. Pero llegan hasta ese punto. Pueden llegar hasta ese punto. Eso sería como la depravación total. Son pecadores, pero no llegarían a un punto de hacer cosas peores. Claro, pueden llegar niños a hacer cosas terribles, dependiendo de su contexto, de su vida y muchas cosas. Hay un caso, hermanos, para que ustedes puedan entender esta situación. Más o menos en los años 1960, en Nueva York, hubo una chica, una joven llamada Kitty Genovese. Esa chica era trabajadora de un bar y una noche salió de su trabajo y llegando a su casa, a su apartamento allí en Brooklyn, Nueva York, fue atacada por un hombre que la apuñaló 2 veces. En ese forcejeo, lo único que se escuchó fue un hombre gritando desde su balcón: deja a esa chica en paz. Ella quedó allí agonizando. Este hombre, dicen los registros de esa época de los policías y toda la investigación, dio una vuelta en su carro y volvió. Y estaba ella todavía allí agonizando. Así que lo que hizo fue violarla y la siguió apuñalando durante media hora. Esto en los medios al día siguiente pasó como un homicidio más. Como usted y yo leemos mañana una noticia, mataron a tal persona y apareció en el periódico como un asesinato más. Lo que pasó con el tiempo, y fue lo que hoy en día este caso es recordado,
es que después con las investigaciones que hicieron, es que hubo personas que fueron testigos del asesinato. Personas que estaban viendo allí en sus cortinas, en sus ventanas, que pasaron, que escucharon, y ninguno hizo nada. Y según los testigos y todo el reporte policial, se contabilizaron 38 personas que fueron testigos de este caso. Y ninguno hizo nada. Hermanos, esa omisión de socorro no es algo miserable, no es un pecado grave. Sin embargo, estos 38 testigos pudieron haber hecho algo peor, y es haber ayudado al asesino a matarla. Pero no lo hicieron. Eso sería depravación absoluta. Pero en su depravación total, ¿qué hicieron? Omisión de socorro. Algo miserable, hermanos, algo terrible, un pecado grave. 38 personas. Y tienen ustedes la oportunidad de buscar en sus redes, allí en internet, este caso lo pueden leer completo. Es el caso de Kitty Genovese. Es un caso que es muy conocido por esa situación, porque 38 personas fueron incapaces de ayudar a esta pobre joven. Hermanos, todos los días usted y yo violamos de pensamiento los mandamientos de Dios. ¿No es así? Todos los días violamos de pensamiento los mandamientos de Dios, pero no todos los días los violamos de hecho. Por ejemplo, usted y yo podemos sentir odio y rencor por alguien en algún momento, pero no llegaríamos a matarlo. Usted y yo podríamos sentir deseos lujuriosos, pero no llegaríamos a cometer adulterio. Lo hacemos dentro de nuestros pensamientos, pero no lo hacemos de hecho. Gracias a Dios, amados hermanos, por la gracia de Dios. Aún también gracias por su gracia común. Esta gracia común que está sobre los impíos, que restringe el mal y que el mal se salga de sus límites que Dios ha puesto. ¿Qué pasa, amados hermanos, si Dios no pone un límite al mal? Hace siglos hubiéramos dejado de existir. Hace siglos hubiéramos dejado de ser una sociedad. No existirían las iglesias, no existieran las sociedades, no existieran los países como los conocemos, las familias. Nadie, amados hermanos, ha llegado al límite de su potencial. Ni Hitler, ni Nerón, ni Mussolini, ni todos estos hombres que han hecho tantas cosas tan graves en la historia de la humanidad, ni ellos, hermanos, han llegado al límite o al potencial de su pecado. Imagínense donde lo hubieran podido llegar. Aún cuando usted y yo pensamos en aquellas circunstancias de aquellos hombres que violan, que descuartizan, que secuestran, que asesinan, esto, hermanos, no es el límite de lo que un hombre podría llegar. Si para nosotros eso es gravísimo, imagínense a dónde podría llegar el hombre con una depravación absoluta. No existiéramos. Por eso, gracias por Cristo, hermanos, por la redención, porque es por Cristo, amados hermanos, que usted y yo hoy podemos decir que estamos libres de pecado. Aún seguiremos pecando, claro. Por eso duele cuando pecamos. Por eso duele cuando un cristiano peca. Porque todos los días pecamos, hermanos, y por eso es que nos debe doler cuando cometemos pecado. Porque entendemos la vida y obra de Jesucristo, entendemos la redención que Cristo ha logrado a favor de nosotros. Así que, amados hermanos, lo que la depravación total no significa es que el hombre pueda llegar a ser tan malo como podría ser. Eso es por la gracia común de Dios que está sobre los impíos, que Él pone un límite a la maldad. Lo que sí significa la depravación total, hermanos, es que todas las partes y facultades del ser humano
han quedado seriamente afectadas por el pecado. Por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones han sido afectadas por el pecado. Eso es lo que se refiere depravación total. Es decir, que todas estas áreas, todas estas facultades, todos esos afectos del ser humano han sido gravemente afectados por el pecado. Lo que tampoco significa, hermanos, la depravación total es que el hombre no pueda hacer cosas virtuosas, que no pueda hacer nada bueno, entre comillas. ¿Acaso los impíos no han hecho cosas buenas por la sociedad? Muchas cosas. ¿Acaso los impíos no han creado cosas para el desarrollo del hombre, para la salud del hombre? ¿Acaso los impíos no han hecho cosas buenas para el disfrute de la sociedad? Muchas cosas. Los ingenieros, los doctores, los científicos, los médicos, cualquier persona impía puede hacer cosas virtuosas. Eso es lo que se llamaría, hermanos, obras relativamente buenas. Porque la Escritura dice que cualquier cosa virtuosa que alguien haga fuera de Cristo, para Dios eso es un trapo de inmundicia. Hay tres cosas, hermanos, que la Escritura demanda para que una obra sea buena obra. Y es, uno, que haya fe verdadera. Dos, que sea conforme a la ley de Dios, a su palabra. Y tres, que se haga para la gloria de Dios. Estas tres cosas es lo que la Escritura demanda para que una obra sea considerada buena por Dios. De lo contrario, todas las obras buenas o virtuosas para Dios son consideradas trapos de inmundicia. Son consideradas como nada. Hermanos, si usted y yo estamos fuera de Cristo y hacemos buenas cosas, eso para Dios es considerado nada. Es inmundicia. Por ejemplo, pensemos en aquellos impíos o no creyentes que hacen cosas buenas. Por ejemplo, un impío que arriesga su vida para salvar la vida de un niño en un accidente, ¿cuál de las tres cosas le faltaría para que sea una buena obra? Bueno, estaría haciendo algo conforme a la palabra, sí, porque estaría salvando la vida de alguien, pero le faltarían dos cosas: fe verdadera y que haga eso para la gloria de Dios. Por ejemplo, pensemos en un judío que dona una propiedad para un parque público. ¿Qué le faltaría a este hombre para que esa obra sea buena? La fe en Cristo y la gloria de Dios. ¿Estará haciendo algo bueno? Sí. Algo conforme a la ley de Dios. Pero para que sea una buena obra, hermanos, considerada buena obra según la palabra, debe ser fe conforme a la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Pensemos en otro impío, pensemos en un unicitario que dona dinero para construir un colegio. Igual, le sigue faltando la fe verdadera y le falta ¿qué? Para la gloria de Dios. Puede que esté donando algo para algo que sea conforme, para ayudar a los necesitados, al pobre, a los niños. Regresemos, hermanos, a nuestro texto principal allí en Romanos 3:12. Romanos 3:12. Dice entonces la Escritura: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que fundamentalmente sea agradable a Dios. El hombre natural, de hecho, siempre hace el mal. ¿Por qué hace las cosas buenas? Para callar su conciencia, para su propia gloria.
Dicen que es para ayudar al necesitado, pero no le interesa. Le interesa es buscar beneficios. ¿Por qué muchos ricos hacen fundaciones? ¿Para evadir qué? Los impuestos. No les interesan los pobres, no les interesan. Porque están interesados en acallar sus conciencias, que está constantemente acusándoles de pecado. Todo depravado totalmente tiene alguna mínima conciencia de lo que es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Y aunque esa imagen y semejanza ha sido gravemente estropeada por el pecado, el hombre aún conserva la imagen de Dios. Por eso es que el hombre tiene una mínima conciencia de lo bueno y lo malo, porque también tiene la ley natural escrita en su corazón y por la gracia común. ¿Por qué todos los países, hermanos, tienen leyes? ¿Por qué los países tienen constituciones, tienen normas? ¿Por qué? Porque tienen una conciencia de lo que es bueno y es malo. ¿Acaso hay algún país, hermanos, que ordenen a la gente a matar? ¿Hay un país que incite a la gente a la violación? No. Lo castigan. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. No porque sean buenos, porque la Escritura dice que no hay ni a un justo. No hay ni uno bueno. Los hombres siguen siendo imagen de Dios, una imagen averiada, dañada, estropeada por el pecado. Quiero que pensemos, hermanos, por ejemplo, en un vaso de agua. En un vaso de agua, si ustedes ponen una gota de veneno en ese vaso, ¿se envenenó todo el vaso, todo el agua? ¿O ahora, fue necesario echar todo el veneno? Con una sola gota, hermanos, es suficiente para que todo el agua quede envenenada. Eso es lo que significa la depravación total. Todas las áreas de nuestras vidas están afectadas por el pecado. Emociones, pensamientos, voluntad, afectos, todo, hermanos, está afectado por el pecado. No hay ninguna área, hermanos, que no esté afectada por el pecado. Vayamos, amados hermanos, a los Salmos, capítulo 51. Veamos lo que dice David con respecto al pecado. Salmo 51, versículos 4 y 5. Dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amados hermanos, cuando hablamos del pecado como problema moral transmitido y que se transmite es la corrupción moral, hay dos manifestaciones de la depravación total. Uno es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Hermanos, cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, por favor, hermanos, no vayan a creer erróneamente que la mamá de David estaba en adulterio, una relación de fornicación. David dice que en el mismo momento que comenzó su existencia ya era pecador. Ya es en la experiencia, hermanos, no en el imputado, porque ya obviamente David, como descendiente de Adán, también venía con el pecado imputado. Pero David está hablando de esta naturaleza pecaminosa. Ya es en la experiencia, donde tal vez no son tan evidentes los actos pecaminosos, pero ya hay una inclinación hacia el pecado. Un recién concebido, obviamente no hay actos evidentes, pero ya hay en su corazón una inclinación al pecado. Por ejemplo, hermano, cuando usted y yo vemos niños pequeños, bebés, y cuando un bebé le lanza una cachetada a su madre y la gente dice, ay, qué lindo, qué tierno. ¿Esto qué es, hermanos? Esto es pecado. Aparte que viene con el pecado imputado, ya está experimentando en su naturaleza pecaminosa el pecado. Hermanos, cuando vemos esas actitudes, estos actos pecaminosos en los niños,
es porque también vienen manchados de pecado. Cuando los niños hacen berrinche y cuando se ponen a llorar de forma desesperada y empiezan a dar patadas para recibir algo, para que les den comida, para que los cambien, esto está relacionado con su naturaleza pecaminosa. Y es lo que David está diciendo: en pecado me concibió mi madre. Desde la concepción venimos manchados de pecado. Ahí más adelante, hermanos, en el Salmo 58, veamos otra información teológica importante que da David sobre el pecado. Y dice Salmo 58, 3, versículo 3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hermanos, el impío es impío ¿desde cuándo? Desde la matriz, desde la concepción, allí. Ya hay un pecado imputado, ahora hay un pecado experiencial. Es un problema grave, hermanos. Su magnitud es casi incomprensible. Esta es la naturaleza del hombre natural, inclinada al pecado. Inclinada al pecado. La otra manifestación, hermanos, de la depravación total son los actos pecaminosos. Veamos lo que Cristo dice en Marcos con respecto a esto. Marcos 7. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Marcos capítulo 7, del 21 al 23. Cristo va a tratar en estos 3 versículos la depravación total en sus 2 manifestaciones. En su naturaleza pecaminosa y en los actos pecaminosos. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿De dónde, hermanos? De dentro, y contaminan al hombre. Hermanos, el fundamento de los actos pecaminosos es que la naturaleza corrupta del hombre, la naturaleza corrupta inclinada al pecado. Así que los actos pecaminosos son el resultado de la naturaleza pecaminosa de cada ser humano, de cada hombre. Hermanos, el problema de la depravación total es un problema grande, hermanos. Es enorme. Ustedes han escuchado cómo los filósofos y cómo los teólogos y cómo la historia ha tratado de solucionar el problema del pecado, han tratado de definir el origen del pecado. Hay un filósofo muy famoso, y ustedes han escuchado esta frase, que alguna vez dijo: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Es bíblico eso? Es una manera de no entender la gravedad del pecado de Adán. La depravación total, hermanos, es la corrupción de Adán transmitida a toda su descendencia por generación ordinaria. Así que no es correcto decir que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ahora pensemos en un cristiano, pensemos en los creyentes, pensemos en los que estamos aquí y somos verdaderos creyentes. ¿Cuál es la condición o cuál es la relación del cristiano con respecto a la depravación total? ¿Somos depravados totalmente? ¿O después de Cristo, qué ha pasado? Bueno, ya el hombre creyente, el hombre cristiano, no está depravado totalmente, pero aún tiene un remanente de pecado. Eso es lo que se llama, hermanos, el pecado remanente. Este pecado remanente va a estar en nosotros ¿hasta cuándo? Hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva por nosotros. Ya nosotros, hermanos, el cristiano no está depravado totalmente. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios
Ya sus facultades, sus voluntades han sido restauradas, pero siguen afectadas por un pecado remanente. Recuerden que antes de Cristo, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, y después de Cristo hemos recibido vida. Cristo nos ha dado vida, hermanos. La depravación total ha dejado al hombre en una incapacidad para buscar a Dios y hacer lo bueno. En el hombre natural, aquellos que están sin Cristo, lo ha dejado incapacitado, hermanos, para buscar a Dios y hacer lo bueno. Regresemos a nuestro texto principal ahí en Romanos 3:11. Romanos 3:11. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Recordemos que Pablo lo que está haciendo es citar el Salmo 14 y el Salmo 53. Y otra frase, hermanos, que también es de un hombre que hemos escuchado que se llama Maquiavelo. Alguna vez dijo este hombre: el hombre es malo y perverso por naturaleza. O sea, él pensaba lo contrario al otro filósofo, pero él decía: a menos que precise ser bueno. Recuerda entonces que el filósofo Jean-Jacques Rousseau decía: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. No es correcto. El hombre es malo desde su concepción. Ahora este otro filósofo, tratando de revertir lo que el otro filósofo dijo: el hombre es malo y perverso por naturaleza. Hasta ahí, bien, es correcto. El hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Ya ahí, equivocado. Porque dice la Escritura que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Hermanos, no es solo falta de capacidad, sino falta de deseo. El hombre natural no quiere, no puede, según la Escritura, lo bueno. No puede y no quiere a Dios. No puede y no quiere el Evangelio. Por eso es que tiene que haber una elección. Ahora ustedes empiezan a ver las otras doctrinas. Estamos todos depravados, toda la humanidad caída, separada de Dios. Y de esa raza caída, Dios eligió elegir a algunos para salvación. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, hermanos. Dios vio algo bueno en usted y en mí para elegirnos. No vio nada bueno, hermanos. Alguna vez alguien dijo: Dios, tuviste que ver algo bueno en mí. Dime qué viste en mí para elegirme. Dios, ¿qué viste en mí para haberme elegido y darme vida? Y la respuesta es: no vio nada. Por eso tuvo que morir. Por eso tuvo que morir en la cruz. Porque no vio nada bueno en nosotros. Hermanos, no hay nada bueno en nosotros. Ahora, nosotros los redimidos buscamos a Dios. Ahora sí. Pero porque ya hemos recibido vida. Nosotros los creyentes buscamos a Dios, claro, lo buscamos, pero porque Él nos buscó primero. Usted y yo le amamos porque Él nos amó primero. ¿Tenemos los creyentes deseo por Dios? Claro, si no, no estaríamos aquí. Si no, no estuviéramos aquí, hermanos. Sin embargo, hermanos, como creyentes, no podemos negar la realidad del pecado. Para ir concluyendo, quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Otra vez allá al final, antes de Apocalipsis, Judas, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Esto es para creyentes, para la iglesia. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos, hay creyentes, o personas que dicen ser creyentes, que afirman que ya no pecan. Hay personas que oran, cuando oran dicen, si acaso hemos pecado, perdóname. Si acaso. Hermanos, usted y yo, si estamos en Cristo, aún hay un pecado remanente con el que tenemos que luchar todos los días. Tenemos que mortificar la carne todos los días. Tenemos que identificar esos pecados ocultos, esos pensamientos y mortificar esos pensamientos, esas palabras, esos hechos, esos pecados de omisión. Así como el caso de esta chica Kitty. Usted y yo hacemos así muchas veces. Vemos otras circunstancias y nos hacemos como si eso no fuera con nosotros. Hermanos, esos pecados son pecados de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Estas 38 personas tenían que hacer algo bueno y hacer algo por la chica. Llamar a la policía. Hacer algo por esta mujer. Y usted y yo sabemos lo que es bueno según la Escritura y no lo hacemos. Eso nos es contado como pecado. Amados hermanos, para dos problemas, uno legal y otro moral, hay dos soluciones suficientes y adecuadas. Para solucionar el problema legal del pecado imputado, la culpa de Adán, Dios nos ha justificado. Para solucionar el problema legal, hermanos, está la justificación. Y así como el pecado imputado es un acto judicial que es fuera de nosotros, la justificación también es un acto que es externo a nosotros. Dios nos declara justos, justificados, una vez usted y yo hemos creído en Cristo. Eso es lo que se llama la justificación. Y aquí sucede, hermanos, una doble imputación. En teología se llama doble imputación. ¿Qué significa? Que Dios, Cristo, recibe el pecado de nosotros en la cruz. A Cristo se le imputaron los pecados de nosotros en la cruz. Y a nosotros se nos imputó la justicia perfecta de Cristo. Aquí sucede una doble imputación, hermanos. También es algo legal. Para solucionar el problema legal del pecado debe pasar algo legal y es la justificación. Somos justificados por medio de Cristo. Su vida perfecta, hermanos. Su obediencia activa, que es su vida perfecta, y su obediencia pasiva, que es su muerte. Es por eso que usted y yo podemos ser justificados. No depende de usted ni de mí, es una obra del Señor. Ningún creyente verdadero, hermanos, tiene sobre sí la culpa de Adán. Si usted y yo estamos en Cristo, eso ya es cosa del pasado. Ahora tenemos sobre nosotros la justicia de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, ¿Él cómo nos ve? A través de Cristo. Es la única forma en cómo usted y yo podemos presentarnos delante de Dios, y es por medio de Cristo. Justificados por la justicia perfecta de Cristo. Él cargó los pecados de nosotros en la cruz y se nos imputó la justicia perfecta de Él a nosotros, a nuestro favor. Es un decreto, es un veredicto de Dios. Declaro justo a este hombre, a esta mujer. ¿Cuándo sucede eso? Por medio de la fe en Jesucristo. Y para solucionar, amados hermanos, el problema moral está la santificación. La santificación. Esta obra también del Señor, hermanos, en la que también es algo
experiencial, algo que está dentro de nosotros, y es por eso que también es progresivo. En el transcurso de nuestra vida cristiana, hermanos, nosotros debemos ser santificados. Por medio de los medios de gracia, la palabra, la oración, la cena, el bautismo, es la forma en como Dios nos santifica. Amados hermanos, Dios, por medio de su Hijo, ha solucionado el problema del pecado. Usted y yo, antes de Cristo, éramos unos depravados totales. Estábamos depravados totalmente, amados hermanos. Usted y yo merecíamos la condenación eterna. Usted y yo merecíamos estar eternamente separados de Dios. Y eso era justicia, eso era justo, porque lo merecíamos, porque somos pecadores. Pero por la gracia de nuestro Señor, por su misericordia, hermanos, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Y ha obrado, hermanos, la justificación y sigue obrando en nosotros la santificación. Esto que es algo progresivo, que va a ser por siempre. Pero usted y yo debemos ser diligentes en este proceso de santificación. ¿Cómo? En el estudio de la Escritura, la oración y cada medio de gracia en cómo usted y yo podríamos ser santificados. Hermanos, por nuestra propia naturaleza inclinada al pecado desde antes de Cristo, no hubiéramos nunca escogido a Dios. Un hombre natural sin Cristo no elige a Dios. Por eso, hermanos, es que es una obra del Señor. ¿Cómo es la forma en cómo Dios llama a los pecadores? Por medio de la predicación de su evangelio. Fue la forma como usted y yo llegamos aquí, por medio de la predicación de su palabra. Si no es por la gracia de Dios, por su amor y bondad, no estaríamos aquí, amados hermanos. Así que quiero que en esta mañana adoremos más a nuestro Señor, porque por nuestra propia condición, hermanos, de depravación total, si fuera por nuestra inclinación, no estaríamos aquí. Tuvo que haber una obra sobrenatural cuando Dios nos llamó por medio de su palabra. Nos dio vida, nos concedió el nuevo nacimiento. Y por eso hoy estamos aquí, amados hermanos. Y si aquí hay personas que aún no han creído en Cristo, si aquí hay personas que aún no son creyentes, pues están en una condición de depravación total y van camino hacia la condenación eterna, hacia la justa condenación eterna. Pero están a tiempo. Deben poner su confianza en Cristo, arrepentirse para con Dios, y así podrán recibir vida y salir de esta condición tan miserable de una depravación total. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por que tú nos has dado vida. Gracias, Dios bendito, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Merecíamos justamente la condenación eterna, estar eternamente separados de ti. Ese era el justo juicio que merecíamos, porque tú eres un Dios justo. Pero únicamente, Dios, por este perfecto plan de redención en el que nos has incluido y nos has llamado, Dios, nos has otorgado este nuevo nacimiento y que hoy podemos ser llamados justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia perfecta de Cristo. Padre, ayúdanos que al comprender esta doctrina de la depravación total, podamos recurrir a ti en agradecimiento, Dios, en adoración,
por habernos rescatado de esa condición tan precaria, tan triste, de habernos salvado, Dios, darnos vida, pasar de muerte a vida, Padre amado. Por eso hoy te exaltamos. Exaltamos a Cristo, nuestro Salvador, que murió y recibió en la cruz del Calvario la culpa de nuestros pecados. Murió para poder darnos vida. Y por eso hoy te exaltamos, Dios bueno. Hoy te adoramos. Ayúdanos a tener una comprensión bíblica de esta doctrina, también para evangelizar de forma correcta, para decirle a los pecadores que están muertos, que son unos depravados totales, que se arrepientan y crean en Cristo, que no hay forma de ser salvos sino únicamente por medio de Jesucristo. Que nuestras buenas obras, entre comillas, si no son por medio de fe, conforme a tu palabra y para tu gloria, Dios, son trapos de inmundicia para ti. No son agradables a ti. Padre, perdónanos, porque no hemos considerado realmente la condición en la que estábamos. Y muchas veces también, Padre, olvidamos la condición en la que continuamos con este pecado remanente con el que tenemos que luchar, con el que tenemos que seguir perseverando camino, Dios, hacia la vida eterna. Ayúdanos, te pedimos, y también rogamos por aquellos incrédulos, para que tú tengas misericordia de ellos y en tu gracia les concedas el don de la salvación, Padre, el don de la fe y el arrepentimiento. Alabado sea tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.